Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. Atención, hace minutos se reunió el CAL y resolvió retrasar el envío de la solicitud del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. Sigue reunido a esta hora el Consejo de Administración Legislativa. Acabó de decidir la reconsideración de la votación con la que ayer admitió a trámite este pedido y lo podrían devolver los documentos a los proponentes del enjuiciamiento para que corrijan errores en los artículos citados y presenten una nueva solicitud. Petroecuador declaró fuerza mayor en 4 campos petroleros que han sido tomados por comunidades. Este y otros factores orillarán a que el país revise las proyecciones petroleras para este año. Daniela Valencia nos da más información. Ecuador no llegará a cumplir la meta de 520.000 barriles diarios de petróleo proyectada en el presupuesto general del Estado. De acuerdo al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, varios problemas ajenos a la producción han hecho que esta vaya a la baja, por lo que debemos tener previsiones más realistas. Quizás en 480.000 barriles por día para el año 2023, no hay que inflar las expectativas. A esta situación se ha sumado la paralización de 4 campos petroleros que han sido tomados por las comunidades. Petroecuador ha tenido que declarar fuerza mayor en el bloque 16 Repsol, en el bloque 12 de Enyuturi, parte del bloque 61 Auca y el bloque 43 en el Ixpingo. Están fuera de servicio cerca de 40 pozos. Puede ser unos 80.000 barriles de producción que están cerrándose. El problema también es que cuando un pozo se cierra intempestivamente se pueden causar daños. ¿Por qué? Porque se acumula sedimento y la bomba que empuja hacia la superficie el petróleo se traba. De acuerdo al ministro, las comunidades les han hecho exigencias imposibles de cumplir, a tal punto que se ha llegado a pedir que se compre apartamentos en sitios privilegiados de Quito. Una de ellas, por ejemplo, que a todo habitante de la comunidad se le afilie a la seguridad social. Eso es prohibido por la ley. Solo los trabajadores autónomos o por dependencia pueden afiliarse a la seguridad social. Que a las madres solteras se les dé un bono, que a los ancianos se les jubile sin haber estado previamente afiliados. Básicamente no expresan que están en contra de la explotación y de la producción petrolera. Están haciendo ciertos pedidos demasiado exagerados. Actualmente la producción petrolera del país asciende a 400.000 barriles por día. La situación es preocupante, pues a la baja de producción se suma la baja de precios. En 2022 Ecuador vendió el barril de petróleo a $86. Actualmente el monto llega a los 56. Así es, el precio del petróleo se mantiene por debajo de lo presupuestado por el gobierno, como acabamos de ver. Mientras tanto, el riesgo país superó ya los 1.900 puntos. El escenario económico se vuelve adverso para el gobierno, dicen analistas económicos. La situación se complica para las finanzas internas. Lo que Ecuador recibe por la venta de petróleo está por debajo de lo presupuestado y el riesgo país sigue al alza. En el primer caso, Ecuador fijó en $65 el precio del barril de crudo. Sin embargo, desde inicios de año, el petróleo ecuatoriano se ha cotizado por debajo de este umbral. Llegó incluso a los $54 la última quincena. El cierre de bancos, la actividad económica aún reprimida, son algunos de los factores que influyen en los bajos precios del petróleo, explica el analista económico Osvaldo Landázuri. Cuando usted ve incertidumbre y ve nerviosismo, los actores financieros se comienzan a refugiar en activos más seguros. Eso es lógico, entonces comienzan a vender sus futuros de petróleo, comienzan a temer que una recesión mundial esté más cercana y eso significa menos actividad, menos consumo. A un petróleo bajo se suma el riesgo país alto. Este indicador llegó a 1.950 puntos el lunes pasado. La segunda vez en este gobierno que el riesgo país se ubica por encima de los 1.900 puntos. Y aquí son varios los factores que inciden. Por un lado, el económico y por el otro, el político. La posible censura y destitución del presidente Guillermo Lasso mantiene en alerta a los mercados internacionales. Ecuador está con un escenario adverso, complejo a nivel interno y además del escenario internacional
no ayuda. La crisis financiera internacional más el precio del barril de petróleo están ejerciendo mucha presión en las finanzas públicas. Ambos analistas concuerdan en la doble presión fiscal ocasionada por la coyuntura. De ahí que si no se realizan cambios oportunos, el cumplimiento de algunos de los ofrecimientos últimos del presidente se podrían ver comprometidos. Yo creo que puede hacer el gobierno es tratar de ver de alguna manera cómo mide la eficiencia del gasto que está haciendo en diferentes sectores para ver cómo usted optimiza esos recursos. Corrige, no optimiza, no es eficiente en el manejo de sus ingresos. Ecuador va a tener un escenario más complejo en donde las necesidades de financiamiento ya no sean tal vez 7.500 millones de dólares, sino que superen los 10.000 millones de dólares. El precio del petróleo menor a lo presupuestado ha significado una baja de 100 millones de dólares en los ingresos al fisco en lo que va del año. En la provincia de El Oro hay varias familias que duermen en la calle tras el sismo y aún hay muchos escombros por recoger. Los afectados esperan que con la firma del decreto que activa el bono de arrendamiento se empiece a ejecutar esta ayuda de inmediato. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Finalmente, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en 14 provincias, incluyendo El Oro, la más afectada por el sismo. También se firmó el decreto 694, con el cual se reformó el reglamento de viviendas de interés social e interés público, y de esta manera hacer efectivo el bono de arrendamiento. Dos acciones que, según han mencionado las autoridades, tienen el fin de atender a los afectados por la emergencia. Este bono será aplicado para las familias cuyas viviendas están en rojo, es decir, que han sido completamente destruidas o que tienen una afectación severa. Se ha definido ya que el bono de arrendamiento será de 1.5 salarios básicos, es decir, $675, a entregarse por 3 meses. Pudiendo duplicarse por una vez, es decir, 6 meses. Pero ahora lo que piden en El Oro es que esto se empiece a hacer efectivo ya. Aquí, en el centro de Machala, aún hay familias que duermen en la calle, frente a los restos de lo que en algún momento fue su hogar. Hoy, en medio de colchones y los pocos enseres que lograron rescatar, están a la espera de ayuda. Les han dado colchones, sí, pero esto no es suficiente para quienes duermen frente a los restos de lo que era su hogar. Pero ya necesitamos pues que ya ir avanzando, porque no podemos estancarnos en esta vida, pues seguimos esperando. En Puerto Bolívar el muelle de cabotaje cada vez se hunde más en el agua, al igual que el antiguo museo, mientras en Pasaje calles enteras siguen cercadas ante el peligro de nuevos colapsos. Algunas casas ya han sido revisadas, pero otras aún no. Pérdida total, me dijeron. Las afectaciones siguen a la vista. Restan muchos escombros por recoger, casas por revisar e información que levantar. Pero los afectados ya no pueden esperar. Necesitan ayuda urgente. 38 familias están damnificadas en El Oro. 12 fallecidos, 430 heridos, 1.022 personas afectadas, 129 viviendas afectadas y 78 destruidas hasta ahora. El sismo y el fuerte invierno en Ecuador han causado daños por cerca de $200 millones. Celeridad en ejecutar la ayuda es lo que piden las familias. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, recorrió junto a varias autoridades del gobierno la isla Puná en Guayas, la cual es una de las provincias más afectadas por el sismo, la provincia del Guayas, y ahora se encuentra viviendo bajo los estragos de la catástrofe. En su visita, Borrero entregó ayuda humanitaria a los damnificados por el movimiento telúrico del sábado y asimismo levantó información sobre las necesidades básicas que todavía tiene la población. Y les contamos, 24.000 familias se vieron afectadas en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi tras el desbordamiento del río Calope. Además, las fuertes lluvias provocaron la suspensión del servicio de energía eléctrica. Incluso ayer una de las torres de transmisión colapsó. Juan Pablo Toro con los detalles. El abastecimiento eléctrico se vuelve crítico en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Una de las 2 torres que estaba en peligro por el desbordamiento del río Calope colapsó este día lunes. La posesión del agua había subido el día de hoy un caudal de 1.4, que lo que ha provocado es la caída de la torre
Esperamos la declaratoria de emergencia y enseguida nosotros haremos los trámites pertinentes. Hemos conversado sobre, hay una posibilidad de torres emergentes. La suspensión eléctrica del día sábado habría afectado a 24,000 familias. El trabajo en territorio de la empresa eléctrica provincial de Cotopaxi y Enermax ha restablecido el servicio a un 60% de los afectados. En La Maná tenemos unas 16,000 familias. Y en Pangua unas 8,000 familias. Técnicos y autoridades recorrieron el subtrópico de Cotopaxi. Esto les permite conocer de cerca las afectaciones que han sufrido los habitantes de varios recintos. Según los primeros reportes técnicos, el estrangulamiento del sistema hidráulico de los puentes habría provocado el represamiento del cauce del río y su desbordamiento. Hacemos una pausa, enseguida el ministro del Interior da a conocer el cronograma de arribo al país de municiones, chalecos y otros implementos más de logística para la Policía Nacional. Además, la fuga de la sentenciada exministra de Transporte, María Duarte, genera un impasse y tensión diplomática entre los presidentes de Argentina y Ecuador. Les contamos detalles al volver. Más noticias, 94 vehículos blindados fueron entregados por el presidente Lasso a la policía, Fuerzas Armadas y al SNAI como parte de la lucha contra el crimen organizado. Belén Merizalde nos cuenta más. De a poco, así van llegando los vehículos que había ofrecido el presidente Guillermo Lasso a la fuerza pública. La mañana de este martes se entregaron 94 automotores blindados a la policía, Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Debemos proteger a nuestros directores de los centros carcelarios. Debemos proteger a los altos oficiales de la Policía Nacional que asumen riesgos personales y familiares en el desarrollo de su labor cotidiana. Frente a los ofrecimientos de dotar de todos los implementos necesarios, especialmente a la policía, el presidente dijo que los procesos de compra están en marcha. Confiamos en la palabra del señor presidente y sabemos que tendremos los medios que han sido comprometidos. Lasso aprovechó el evento para hacer un nuevo llamado a la Asamblea. Continuamos insistiendo en las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Ojalá despierte la Asamblea y dé trámite urgente. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas agradeció al mandatario por el compromiso de apoyar a las instituciones de seguridad y señaló que su trabajo estará enmarcado en lo que dice la Constitución. Oportunidades como esta son propicias para reiterar el permanente compromiso de los soldados de honor, con respeto, lealtad, entrega y profesionalismo a las misiones constitucionales. Lasso finalmente se solidarizó con los medios y periodistas que recibieron artefactos explosivos y dijo que nada lo amedrentará. El ministro del Interior indicó que en los próximos meses llegará al país el cargamento de munición y chalecos para la Policía Nacional. Además, dio a conocer que ya empezó a ejecutarse la construcción de las nuevas unidades de vigilancia comunitaria y UPCs. Paul Cuello nos cuenta más en el siguiente reportaje. Fechas establecidas. Con documentos en mano estableciendo incluso fechas de ejecución y adquisición, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio a conocer cómo avanza el plan de repotenciación para la Policía Nacional. Los chalecos que ayer tuvimos... ¿Cuándo llegan los chalecos? Mire, nosotros tenemos el cronograma más o menos proyectado para finales de abril. Sobre la flota automotriz, Zapata aclaró que en estos momentos se están repotenciando los patrulleros hasta que lleguen los nuevos vehículos adquiridos al país, que son alrededor de 35,000 y que llegarían a finales de año. Que estaban dañados y parados. Hoy son 1.500 vehículos que les vamos a repotenciar. Eso quiero aclarar porque hubo una mala fe en unos videos que claro, los vehículos se están arreglando, se están repotenciando. Son vehículos que nos van a dar un oxígeno. También mostró pruebas sobre la construcción ya en ejecución de 2 unidades de vigilancia comunitaria en Esmeraldas y Machala. 35 UPCs, aquí están los sectores, nos entregarán hasta junio de 2023. Hasta agosto 10 más y a finales de diciembre se entregarán el 100% y las 6 UPCs que están aquí ya
se entregarán en marzo del 2024. Y se refirió a que a finales de abril llegará de Estados Unidos una nueva dotación de munición para los uniformados. Ahí están ya preparándose las 24 millones de cartuchos, tanto de 9 milímetros para arma corta como 2.23 para arma larga, que vienen a ser parte del plan de capacitación de nuestros policías, de 60.000 policías, porque ya contemplamos los 8.500 que están capacitándose. La munición se está fabricando en Estados Unidos y llegará al país el próximo mes. El cargamento será entregado también a los 8.000 nuevos uniformados que se suman a la institución en las próximas semanas. La impunidad es el peor fin que podrían tener los ataques contra periodistas ocurridos el lunes. Un experto asegura que si no se crea un precedente, el mensaje calaría y sería peligroso. Diana Monroy nos cuenta que el año pasado se registraron 7 atentados contra periodistas según Fundamedios. Ni sobredimensionarlos ni dejarlos en mera anécdota, cubierto con los hechos de violencia que seguramente ocurrirán mañana. El investigador mexicano Jacobo Dayan ve con recelo lo ocurrido este lunes en Ecuador. 5 periodistas siendo el blanco de sobres con explosivos. Si esto acaba en una anécdota perversa, pues evidentemente el mensaje que se manda es que se puede agredir a la prensa sin que el Estado intervenga. Francisco Rocha, de la Asociación de Editores de Periódicos, dice que la intención es tomar a los periodistas como chivos expiatorios dentro de esta escalada de violencia. En un país en donde todo está convulsionado, que existan fuerzas para convulsionarlo más y que vuelvan a tomarnos como objetivo a los periodistas y a los medios, no nos debería llamar la atención, pero sí debe convocar a la sociedad a responder unánimemente. El espejo de lo que pasa con el periodismo en otros países hace que la pregunta sea valedera hoy. Después de esto, ¿qué podría pasar? Aquí en México le llamamos zonas de silencio, donde comunidades enteras acaban por no enterarse de lo que está ocurriendo porque los medios se ven impedidos a reportar. Nosotros exigimos a su vez al Estado que con su institucionalidad nos garantice primero el ejercicio de nuestro trabajo y luego la libertad de la ciudadanía para estar informado. En México, cuando se intenta identificar quiénes están detrás de los atentados contra periodistas, generalmente se identifica a los grupos criminales o a la política. En ese país, la división entre unos y otros es difusa. Estas situaciones se tienen que visibilizar sin mandar el mensaje que es lo que buscan los grupos criminales, pero sí levantar la atención sobre la situación en la que está viviendo la prensa como un bien público. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores también mostró su rechazo a los atentados contra los comunicadores. En un comunicado exigió al Ministerio del Interior que ponga en marcha los planes operativos de seguridad necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores de los medios. Las instalaciones de Teleamazonas fueron atacadas con una bomba molotov en el 2019. En 2022 se colocó un explosivo afuera de la casa de un reportero de Diario Expreso. También en ese año, hombres dispararon contra la fachada de RTS y dejaron panfletos. Además, en el 2022 se dio el asesinato de 2 periodistas en Manabí. Nunca se informó sobre el móvil. El Consejo de Comunicación contabiliza 256 alertas durante ese año. La amnistía otorgada al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y al dirigente sindical Mesías Tatamuez en el 2022 no se ha podido ejecutar por un error que cometió la Asamblea en el texto de la resolución. Para que el beneficio se aplique, el legislativo debe corregir el error y aprobarlo con mínimo 92 votos. Karen Aro nos amplía la información. Leonidas Issa de la CONAIE y Mesías Tatamuez del Frente Unitario de Trabajadores aún no se pueden beneficiar de la amnistía que les otorgó la Asamblea Nacional hace un año. En la sesión de 10 de marzo, donde se otorgaron las amnistías, con 99 votos, hubo un error en la moción que presentó el asambleísta Mario Ruiz en 2 números de procesos.
es un error involuntario. Y es que el registro oficial devolvió la resolución de marzo de 2022 al legislativo este martes, debido a que no pudo ser publicado, ya que identificó un error que cometió la Asamblea al citar el número de expediente que no corresponde a las personas citadas. Por ello, la amnistía no se puede ejecutar y los procesos legales siguen vigentes. Este particular dio a conocer la legisladora Victoria de Sintonio, quien es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, mesa que deberá tramitar nuevamente las amnistías. No una nueva amnistía, sino la rectificación de la misma. Isa y Tatamue son parte de un grupo de personas a las que la legislatura concedió amnistía, pues eran investigados por las manifestaciones de 2019 en contra del gobierno de Lenín Moreno. Para enmendar este error, el Pleno debe volver a votar y rectificar. Para ello se necesitan al menos 92 votos. Mario Ruiz de Pachacutic dice que este es un error, pero solo de forma. Ahora la interrogante es si hay o no los votos. Nosotros consideramos en lo personal que eso tiene que ser aprobado como cualquier otra resolución. Aceptar o no aceptar el informe, para lo cual se necesita mayoría absoluta. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea espera tener listo el informe la próxima semana para que baje inmediatamente al Pleno. Seguimos, amigos. Cruce de cartas entre mandatarios de Argentina y Ecuador tensa las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la fuga de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte. Carlos Acoto nos cuenta más en la siguiente nota. De parte del presidente ecuatoriano, un tuit. De parte del mandatario argentino, una misiva de 7 párrafos. Casi una semana después, los presidentes Guillermo Lasso y Alberto Fernández reaccionan al impasse diplomático generado por la fuga de la sentenciada exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. Guillermo Lasso recriminó al mandatario argentino por poner delante su amistad personal e identidad política con el expresidente Rafael Correa, por sobre la relación entre ambos pueblos. Este mensaje fue copiado a varios de sus similares de la región. La respuesta de Alberto Fernández llegó la mañana de este martes, a través de esta carta publicada en su cuenta de Twitter. Una misiva que dijo dirigir con más pesar que placer, y en la que señala que en la Embajada de Argentina en Ecuador se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella, ni ninguna capacidad de acortar sus movimientos. Continúa Fernández. La reacción desmesurada del señor presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo. Y le plantea una alternativa. Esta situación es fácil de remediar. Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará, pidiéndole al presidente ecuatoriano buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables, no en Argentina, señaló. Por la tarde, el presidente Lasso volvió a dirigirse a su similar argentino, pero esta vez a través de una carta. En ella, Lasso insiste en reprochar a Fernández por no avisarle oportunamente sobre lo que había pasado con la exministra Duarte. En efecto, usted me dijo el martes 14 que desde el sábado 11 sabía que ella había salido de su embajada hacia Venezuela, mientras sus autoridades dieron otras versiones. ¿Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su huésped? No lo hizo y usted sabrá las razones. El mandatario ecuatoriano respondió además al pedido de reconsiderar la expulsión del embajador argentino de forma enfática. No, la decisión del Estado ecuatoriano fue la correcta y obligada por todas las inconsistencias, falsedades y dudas de su ex embajador, que se mostró en todo instante como un operador político y no un digno representante del pueblo argentino. Un cruce de mensajes que tensa aún más las relaciones entre ambos países, tras la fuga de la exministra Duarte de la Embajada de Argentina en Quito. El SNAI no acatará la resolución del juez de Yaguachi de liberar al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Romero cumple sentencia por el secuestro del activista Fernando Balda durante el gobierno de Correa. Desde la Secretaría Nacional de Inteligencia fue el responsable del seguimiento y posterior secuestro en Colombia a Fernando Balda en 2012 y no pudo escapar. Lo detuvieron en España y fue extraditado en 2020. Es Pablo Romero Quesada quien enfrenta en la cárcel 4 de Quito una pena de 9 años de cárcel, pero que recibió el favor de un juez de Yaguachi en la provincia del Guayas. Ordenó su libertad.
La resolución del juez John Rodríguez tomó por sorpresa al propio Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, que detectó de inmediato supuestas inconsistencias. De allí que no acatará esta decisión. A través de un comunicado, el SNAI informó que presentará la revocatoria a la medida cautelar concedida a favor de Pablo Romero, sentenciado a 9 años de cárcel por el delito de secuestro. Asegura que la boleta de excarcelación presenta novedades y que el SNAI no dará cumplimiento con esta boleta. La defensa de Romero aduce que tras presentar problemas de salud no ha sido atendido adecuadamente en prisión y bajo ese argumento el juez de Yaguachi dispuso la excarcelación y medidas alternativas como la presentación periódica ante la autoridad competente, además de la prohibición de salida del país. Romero permanecería en prisión hasta que se resuelvan los pedidos del SNAI, en este caso, que también involucró al expresidente Rafael Correa, quien espera por el juicio. La Federación de Transportistas Urbanos del Guayas anuncia la paralización del servicio para el jueves 23 de marzo. Con la medida, que se adelanta será indefinida, se pide el incremento del valor del pasaje a 40 centavos. El municipio de Guayaquil ya respondió al anuncio de los transportistas y niega un aumento. Nosotros no podemos seguir dando este servicio porque no tenemos rentabilidad. La autoridad tenía que tener la atención correspondiente de revisar la situación de una manera analítica para poder dar el servicio. Nosotros le hemos presentado, ellos son los que han respetado. La desatención ha sido por parte de la autoridad, no por los transportistas.